Saludo, estimado docente, estimados compañeros. Bueno, voy a explicar los resultados de nuestro proyecto final de curso. Lo hemos titulado Análisis Espacial Integrado del Dióxido de Nitrógeno en Polonia. Nuestro grupo pues está conformado por la compañera Ingrid Alicia Yavar Geldres y mi nombre pues Germán Arturo Marcillo Hernández. Bien. Pues esta explicación, esta presentación la vamos a hacer pues entre mi persona y mi compañera. Yo voy a explicar la introducción, la motivación, los datos, la metodología y aspectos matemáticos generales. Y mi compañera pues va a explicar los resultados, las discusiones y las conclusiones una vez pues desarrollado todo el proceso de implementación. ¿Cuál es el contexto del problema? Nosotros hemos decidido estudiar la contaminación por dióxido de nitrógeno, ¿no? En un país europeo como es Polonia, pues porque este contaminante, ¿no? Tiene efectos documentados sobre la salud pública, ¿no? Que incluso pues bajo umbrales previamente considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud, un reporte el último reporte que se hizo pues en el 2021. Eh, la variación espacial pues depende de fuentes de emisión, dispersión atmosférica y uso del suelo, y entonces algunas de estas covariables son las que vamos a utilizar también dentro del modelo. Este fenómeno admite tres representaciones espaciales distintas y a su vez pues complementarias, ¿no? Para poder analizar este problema desde el aspecto espacial, y por lo tanto lo haremos aplicando las tres ramas que hemos estudiado en el curso. La primera pues es la variación continua o geoestadística, eh, pues bajo las estaciones, ¿no? Que reportan este contaminante. La segunda rama es la de variación discreta, ¿no? O sobre regiones por agregados, ¿no? Y la tercera rama, pues son ya los procesos puntuales, que son precisamente analizar la dispersión de las ubicaciones de instalaciones industriales, pues en esta región de Polonia. La idea central y también el propósito pues general es integrar estas tres ramas en este ejercicio, en este proyecto final de curso. Nos hemos planteado cinco objetivos y tres preguntas de investigación. Pues el primero es modelar la variación continua bajo el variograma y el Kriging ordinario y el universal. Eh, Igualmente analizar la concentración agregada bajo el, en las 73 regiones, ¿no? Bajo tres modelos, como es un lineal ordinario, el modelo SAR, que es un modelo espacial autoregresivo, y el modelo SEM, que es un modelo espacial de errores. Caracterizar las 797 ubicaciones industriales, utilizando pues la función K de Ripley, un kernel y la posición no, y el proceso, perdón, de Poisson no homogéneo. Incorporar igualmente la intensidad industrial, ¿no? Al modelo inicial continuo de variación continua y comparar su desempeño predictivo. Finalmente, integrar la evidencia continua regional y puntual, explicando los cambios de soporte. Y las tres preguntas de investigación que nos hemos formulado es: ¿cuál es la escala de dependencia espacial del dióxido de nitrógeno en Polonia? ¿Aportan capacidades predictivas la señal satelital y la intensidad industrial? ¿Y qué evidencia aporta cada rama que las otras dos no dan por separado? Como lo he mencionado, pues cada una tiene su aporte y se complementan en lo que nosotros queremos pues analizar y resolver. El área de estudio, como podemos ver en este mapa, ¿no? Pues hemos utilizado la división, ¿no? Eh, que ahorita en la siguiente pues explicaremos, ¿no? Un proceso de proyección. Eh,
Tenemos entonces la división de esta región en 73 regiones. En la gráfica A podemos ver las 152 estaciones que precisamente miden pues, la concentración de este contaminante, en donde pues, se divide esto en estaciones de fondo, que son 130, en estaciones para la contaminación que genera el tráfico, 19, y las que genera la industria, pues solamente hay 3. Miramos también la distribución en esta región de las zonas no industriales que reportan no solamente dióxido de nitrógeno, sino también pueden reportar monóxido de nitrógeno. Podemos ver gráficamente, ¿no? Visualmente, que esta distribución parece acumularse, ¿no? En una región, especialmente se concentra en el sur, que se conoce como Silesia. Bueno, para desarrollar este estudio, pues hemos integrado 6 fuentes de datos geoespaciales totalmente heterogéneas. Lo primero y lo fundamental que debemos destacar es que todas ellas pues, han sido armonizadas bajo un mismo sistema de referencia proyectado, ¿no? Denominado en Europa como el EPSG 2180, que es el estándar pues, en metros para Polonia, ¿no? Lo que nos permite pues, operar con métricas espaciales exactas de distancia diaria, es decir, que hace esa proyección o conversión de unidades de satelitales de longitud y altitud, pues pasarlo a medidas cartesianas. Las fuentes pues, ambientales e industriales, ¿no? Por un lado, tomamos la geometría administrativa de las 73 regiones NUTS S3, ¿no? Los registros superficiales medidos en las 152 estaciones, ¿no? Medidas en microgramos por metro cúbico, que es precisamente pues, la variable respuesta que estamos analizando, ¿no? De contaminación del aire como un promedio entre los años 2020 y 2024. Por otro lado, pues la incorporación de variables auxiliares fundamentales, la cobertura también del suelo desde Copérnicus, ¿no? A una resolución de 250 metros. También otra de las covariables que utilizaremos en los modelos, que es la densidad poblacional de Eurostat, ¿no? De las 73 regiones, en unidades de habitantes por cada kilómetro cuadrado, con el reporte pues, que se tiene del 2024. Y la otra covariable también importante, que es precisamente las observaciones satelitales de las columnas troposféricas, ¿no? Del dióxido de nitrógeno, provenientes pues del Sentinel-5P a través de Google Earth Engine. Bueno, una advertencia metodológica es que estas variables pues, no son mediciones simultáneas ni físicamente intercambiables. Los reportes de las estaciones y el reporte satelital, ¿no? Es una media multianual en el tiempo 2020-2024. Entonces, al tomar estos promedios, pues eliminamos la variable temporal y nos quedamos solamente con la variable especial, que es lo que nos interesa en este curso. El CORINE, pues el año de referencia es 2018, la densidad poblacional, el año también de referencia es 2024. Los sitios industriales, ¿no? Que reportan pues estas cantidades de contaminantes más recientes están en el rango del 2020 2024 y un panel completo 2007 al 2024. Ok, bueno, ya en la parte, eh, en la parte del modelo como tal, tenemos pues, pasamos a la rama 1, ¿no? Centrada en la geoestadística continua. Modelamos el logaritmo de la concentración superficial de nuestro contaminante en cualquier ubicación S como la suma de 3 componentes, como es el de tendencia, el componente de un proceso gaussiano que captura pues la autocorrelación espacial residual y un ruido local, ¿no? Cuya varianza se conoce como un nubes.
Aquí implementamos dos enfoques, que es el Kriging ordinario, en el cual pues integramos nuestras covariables, especialmente la covariable de la medición satelital, en donde aquí pues es un valor fijo pero desconocido. Y igualmente el Kriging universal, ¿no? Que es el que integra precisamente la variable satelital, ¿no? Acá corrijo, pues es Kriging ordinario, pues asume, ¿no? Un valor constante fijo desconocido, pues que es sería la media desconocida espacial. Para definir la estructura espacial, en cuanto a los modelos teóricos, pues se utilizan los tres, ¿no? Como es el esférico, el exponencial, el gaussiano, ajustados mediante mínimos cuadrados ponderados. Y para garantizar la robustez del modelo, pues evitamos el sobreajuste espacial utilizando validación cruzada, log B, anidada, y la validación espacial bloqueada a distancias de 30 y 50 kilómetros. En cuanto a la rama 2, pues centrada en los datos de área para las 73 regiones. Primero realizamos el cambio de soporte, agregando las predicciones continuas de Kriging, ¿no? De cada polígono regional, RSUI, transformándolas mediante el logaritmo. A partir de ahí, pues planteamos un modelo base, que es un modelo de regresión lineal ordinaria, ¿no? En este caso, pues aplicando una transformación logarítmica para estas variables específicas, como es la densidad poblacional, el número de sitios industriales. Cabe mencionar que aquí, pues, se le suma el 1 para evitar, pues, un logaritmo en cero que no existe, ¿no? Y pues si n es sui es cero, pues tendríamos un valor de cero anulando este término. Eh, Igualmente, pues al aplicar el índice de Morán sobre los residuos de este modelo lineal ordinario, pues detectamos una fuente de autocorrelación espacial que no se puede ignorar, y para lo cual pues se plantean dos modelos más robustos, ¿no? Para corregir esto. Entonces se utiliza pues el modelo SAR, que es un modelo espacial autorregresivo, que modela pues a través de la matriz de pesos W, ¿no? La influencia directa de las regiones, ¿no? Adyacentes o vecinas a la región de interés. Y también el modelo espacial de errores, SEM, que modela pues la autocorrelación en el término de perturbación, ¿no? Entonces la selección final de estos modelos, se utiliza el enfoque del criterio de información de Kaike. Bueno, continuando con nuestra rama 3, que es el patrón puntual industrial, centrada en análisis de procesos puntuales. Aquí definimos nuestro objeto de estudio como un conjunto de 197 ubicaciones industriales, ¿no? Como lo habíamos mirado en las gráficas anteriores, únicas, con reporte de dióxido de nitrógeno entre pues, 2020 y 2024, contenidas en la ventana territorial de Polonia. Es importante también aquí pues, recalcar que estos puntos representan estrictamente localizaciones geográficas, más no volúmenes, ¿no? de la masa emitida, la cual pues se analiza en la rama 1 y en la rama 2. Acá se enfoca simplemente en la distribución de las industrias. Bueno, para entender su distribución espacial realizamos un diagnóstico exploratorio, utilizando como referencia teórica pues la autoridad espacial completa, que es el CSR, donde el comportamiento esperado se define como bajo esta ecuación, ¿no? Que es pues prácticamente el área de un círculo con radio R, y pues apoyados en una envolvente de 99 simulaciones de Monte Carlo, para verificar si existe pues un agrupamiento estadísticamente significativo,
y complementamos pues el análisis visual estimando con un mapa continuo de densidad de kernel para identificar los principales conglomerados industriales del país. Entonces, pues creo que me va a pasar un poco el tiempo. La rama 3, ¿no? Y ya creo que en 2 minuticos termino, pues referida a la intensidad no homogénea y a la integración, ¿no? Entonces, modelando pues la intensidad industrial mediante un proceso de Poisson no homogéneo, el logaritmo de la intensidad se explica pues en función de la cobertura del suelo de Corine, que era una de nuestras covariables que definidas en la tabla, y la población pues como variable continua. Este modelo se ajusta mediante el modelo PPM utilizando la aproximación numérica de Bernard-Turner para evaluar también en cuanto a la bondad de ajuste, ¿no? Para evaluar la calidad del modelo, pues utilizamos la función L homogénea apoyada pues en una envolvente global de 99, de 999 simulaciones de Monte Carlo, lo que nos permite pues comprobar si persiste un agrupamiento residual de las industrias una vez controlado el efecto de la geografía y de la población. Y finalmente pues la integración con la rama continua es el puente metodológico clave de esta investigación, pues ya que la intensidad predicha por el modelo de puntos se transforma mediante el logaritmo y se incorpora pues directamente como una covariable adicional en el Criken universal de la rama uno, el modelo uno que se había definido, cerrando el ciclo pues de la integración espacial. Eh, Como principio metodológico pues transversal de toda la investigación, establecemos una regla fundamental. Cada rama comienza siempre en un diagnóstico previo de la estructura espacial antes de incorporar modelos más complejos o integrados. Este flujo pues, se adapta en cada soporte, el proceso continuo, que es la rama uno, ¿no? Partimos de la transformación logarítmica para estimar el variograma empírico y ya la selección del Kriging. En los datos de área 2 pues la rama 2, evaluamos el modelo lineal ordinario y aplicamos pues, el índice de Moran sobre los residuos para justificar el salto de los modelos espaciales SAR y SEM y el patrón puntual de la rama 3, ¿no? Contrastamos la función observada frente a la aleatoriedad especial completa para avanzar hacia la intensidad no homogénea y el diagnóstico con la función L homogénea. Eh, en síntesis, pues es la brújula metodológica que valida estadísticamente cada decisión analítica del estudio. Luego, pues ya continúa mi compañera. Muchas gracias. Bueno, a partir de este punto presentaré los resultados, ¿no? Bueno, comienzo con el variograma y el Kriging. La transformación logarítmica, de hecho, no fue una elección aleatoria. En realidad, primero se observó que en la escala original, la semivarianza del primer intervalo fue aproximadamente 63, incluso superior a la varianza total, ¿no? Que estaba cercana a 56. Y este comportamiento producía un efecto nugget dominante. Quiere decir que una variación muy fuerte a distancias cortas, ¿no? Que el modelo espacial no lograba separar adecuadamente, ¿no? Entonces, además de ello, también pues existía una heterogeneidad, ¿no? Muy evidente por tipo de estación, ¿no? La media fue de 28 microgramos, ¿no? Por metro cúbico en estaciones de tráfico y de 12,6 en estaciones de fondo. Entonces la escala logarítmica permitió justamente estabilizar esta variabilidad y obtener una estructura espacial, ¿no? Interpretable incluso. Entonces, entre los modelos esférico
exponencial y gaussiano, ¿no? El modelo esférico, ¿no? Presentó el mejor ajuste por mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Su nugget fue de 0,030, ¿no? La meseta parcial de 0,196 y el rango de 28,5 kilómetros, ¿no? Y justamente este rango indica que en la especificación omnidireccional, la dependencia espacial residual se vuelve prácticamente despreciable, ¿no? Más allá de unos 28,5 kilómetros. Entonces, también pues en validación cruzada, ¿no? Dejando una estación fuera y reestimando el modelo en cada iteración, el error cuadrático medio en escala logarítmica disminuyó de 0,4391, ¿no? Con Kriging ordinario a 0,3878 con Kriging universal. Entonces, hay una reducción relativa, ¿no? De 11,7%, ¿no? Esa es la mejora. Entonces, por lo tanto, la columna troposférica satelital, ¿no? Aporta justamente información predictiva adicional respecto de una especificación basada solo en una media espacial constante. Bien. Entonces, en esta lámina, pues se logran comparar, ¿no? Las superficies generadas mediante kriging ordinario y kriging universal. Ambas justamente reproducen el padrón, digamos, en esta lámina se comparan las superficies generadas mediante kriging ordinario y el kriging universal. Ambas reproducen el patrón espacial general de la concentración superficial del dióxido de nitrógeno, pero no representan exactamente la misma estructura de tendencia. Podemos observar, ¿no? En la parte izquierda que el Kriging ordinario utiliza únicamente la dependencia espacial entre estaciones y supone una media desconocida, ¿no? Pero constante dentro del mismo dominio local. Por el contrario, el kriging universal incorpora además la señal satelital como componente de tendencia, ¿no? Por ello es que esta segunda superficie puede representar variaciones de gran escala que no se deducen solamente de la proximidad entre las estaciones. Entonces, la comparación visual debe, pues, más que nada interpretarse junto con la validación, ¿no? Aquí el modelo universal reduce el error fuera de muestra. Así pues, la señal satelital no sustituye las mediciones terrestres, ¿no? Más bien las complementa dentro del predictor geoestadístico. Bien. Bueno, esta sensibilidad justamente responde a una pregunta un poco más exigente que la validación, dejando una observación fuera, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la estación a predecir no tiene estaciones de entrenamiento dentro de 30 o 50 kilómetros, ¿no? Entonces ahí estos radios, ¿no? Son coherentes, con el rango variográfico de 28,5 kilómetros, ¿no? Y reducen el beneficio artificial que podría producir la cercanía espacial. Entonces, en escala original, el kriging ordinario pasa de un error cuadrático medio de 6,40, ¿no? Sin zona de exclusión a 7,67 y 7,68 microgramos por metro cúbico con radios de 30 y 50 kilómetros. Entonces el kriging universal pasa de 6,02 a 6,01 y 6,20. Entonces podemos con esto ya deducir que el modelo ordinario se deteriora de forma clara, ¿no? Mientras que el universal conserva un desempeño mucho más estable. Entonces esto
ya respalda que la covariable satelital contiene información espacial transferible cuando se predice en localizaciones alejadas de la red de entrenamiento. ¿Ya? Sin embargo, aparece también una heterogeneidad importante que la especificación principal no modela, ¿no? Ya que, bueno, al incorporar el tipo de estación, ¿no? El error de Kriging universal se reduce de 6,02 a 4,04 microgramos por metro cúbico. Entonces, no se incorporó al modelo principal porque el tipo de estación caracteriza justamente el diseño de monitoreo y no constituye una superficie disponible en cualquier ubicación, ¿no? Pero igual, ¿no? Revela que tráfico, fondo o industria no son observaciones completamente intercambiables, ¿no? Entonces, las verificaciones adicionales sobre Matern, anisotropía y exclusión 2020 se conservan, pues, en este caso en las láminas, pues, de respaldo, ¿no? En las 73 regiones NUTS, el modelo lineal ordinario alcanza un coeficiente de determinación de 0,6891, pero sus residuos presentan un índice de Morán de 0,5098, con un valor P cercano a cero, ¿no? Y esto pues indica una autocorrelación espacial positiva, ¿no? Después de considerar pues la densidad poblacional y el número de sitios industriales. em, las regiones vecinas todavía tienden a mostrar errores similares, ¿no? Por tanto, el supuesto de independencia residual del modelo lineal pues no sería el adecuado, ¿no? Entonces, la comparación mediante el criterio de información de Akaike o AIC favorece el modelo, ¿no? de rezago espacial. Su valor es menos 125,1 frente a menos 100,148, ¿no? Para el modelo de error espacial y menos de 57,7 para el modelo lineal, ¿no? SOLS es el modelo lineal. Entonces, al presentar el menor criterio de Kaike, se selecciona el modelo, en este caso, pues, de rezago, ¿no? El parámetro espacial, ¿no? em, estimado es ρ igual a 0,6942, lo que confirma una asociación regional intensa a través de la matriz de contiguidad, ¿no? Y después del ajuste, el índice de Morán residual disminuye a 0,1237, ¿no? Aunque conserva un valor P de 0,0393, ¿no? Esto quiere decir que la dependencia se reduce considerablemente, pero no desaparece por completo. Además, el coeficiente del logaritmo del número de sitios baja de 0,0882 a 0,0382 al pasar del modelo lineal al espacial. Parte de la asociación aparente estaba justamente vinculada con la estructura también pues de la vecindad, ¿no? Entonces, aquí la conclusión también es sensible, pero no dependiente, ya, em, con cuatro vecinos mucho más próximos, ¿no? Rho es de 0,4877 y el criterio de Geique es menos de 100,6,5, ¿no? Entonces, bueno, finalmente los impactos, ¿no? indirectos superan a los directos, de modo que un cambio asociado con una región se propaga por el sistema de vecindad. Bien, la función K de Ripley compara la cantidad de pares de puntos observados dentro de cada distancia con lo esperado bajo aleatoriedad espacial completa, ¿no? Entonces aquí la curva observada supera la envolvente
en 229 de 513 distancias, ¿no? Un patrón compatible, ¿no? Con agrupamiento de las ubicaciones industriales. Bueno, y aquí como la envolvente compara cada distancia por separado y no controla el error simultáneo, entonces se interpreta como un diagnóstico exploratorio y no como una prueba global definitiva, ¿no? Entonces la densidad de kernel, estimada con un ancho de banda de 11,9 kilómetros, localiza descriptivamente las zonas de mayor concentración de puntos. Entonces, el ancho de banda determina el grado de suavizamiento, donde valores menores producirían focos más locales y valores mayores a una superficie más homogénea. Pero el alejamiento, ¿no? Respecto de la aleatoriedad completa puede incluso deberse simplemente a que la intensidad no es constante en el territorio. Y esta observación, pues, motiva un poco también al proceso de ecuación no homogéneo de la siguiente. El proceso de ecuación no homogéneo modela la intensidad esperada de ubicaciones industriales como función de la cobertura Corín y la densidad poblacional, ¿no? En este contexto, la intensidad significa número esperado de puntos por unidad de área y no masa emitida de óxidos de nitrógeno. Entonces, tomando la clase urbana como referencia, el coeficiente de la clase industrial, comercial y de transporte es de 3,855. Y si lo llevamos al exponente, obtenemos una razón de intensidades de 47,25 con un intervalo de confianza del 95% entre 30,9 y 72,3. Así, manteniendo las demás covariables constantes, la intensidad estimada de ubicaciones de 47,25 veces la correspondiente a la clase urbana. Entonces, las clases agrícola y forestal presentan coeficientes negativos y valores muy cercanos a cero. Entonces, la densidad poblacional no resulta significativa después de controlar la cobertura del suelo, ¿no? Su valor es de 0,45 y esto solo indica que no aporta evidencia condicional adicional en esta especificación. Por tanto, la prueba de razón de verosimilitudes presenta, bueno, en este caso, una desvianza de 1399,9 con 4 grados de libertad y un valor también, pues, cercano a cero, ¿no? 2,2 por 10 a la menos 16, ¿no? Conjunto, las covariables mejoran sustancialmente el modelo frente a una intensidad homogénea. Entonces aquí la lectura sustantiva es que la cobertura del suelo organiza con mayor claridad la localización industrial que la densidad poblacional. Bien, entonces, bueno, en este caso la figura de la izquierda muestra los residuos suavizados del proceso de Poisson no homogéneo. La figura de la derecha presenta la función L inhomogénea y una envolvente global construida con 999 simulaciones mediante rangos extremos, ¿no? Y a diferencia de la envolvente puntual anterior, ¿no? Bueno, aquí ya esta prueba evalúa la curva como un objeto conjunto, ¿no? Y además controla la desviación simultánea a través de las distancias. La curva observada sale del envolvente en 161 de 513 distancias y el valor P global, ¿no? También es cercano a cero. Por tanto, aún después de controlar la cobertura corín y la densidad poblacional, justamente persiste un agrupamiento espacial residual, ¿no? Y ese resultado pues no invalida la asociación con el uso del suelo, ¿no? Más bien indica que esas covariables, ¿no? No agotan la estructura del patrón y que existe factores omitidos, ¿no? O interacción entre puntos que un proceso de Poisson pues basado en independencia condicional no representa.
Bien, bueno, la integración incorpora el logaritmo de intensidad industrial, predicha como una covariable adicional del Kriging universal, ¿no? Entonces, para una comparación estricta, se utiliza la misma muestra de 151 estaciones y el mismo procedimiento de validación anidada, ¿no? Y el error cuadrático medio en escala logarítmica disminuye de 0,3880, ¿no? Con la covariable satelital a 0,3359 al añadir justamente la intensidad industrial, ¿no? Y eso equivale a una mejora relativa de 13,4% bajo validación, justamente dejando ya una observación fuera, ¿no? Cuando ambas superficies se agregan a las regiones NUTS 3, entonces su correlación es de 0,9808. Entonces aquí podemos también entender o sobreentender que comparten gran parte del patrón espacial general, ¿no? Sin embargo, el coeficiente de determinación no descriptivo regional aumenta de 0,6891 a 0,7911. Entonces la intensidad modifica principalmente detalles locales sobre una estructura global semejante, ¿no? Entonces, de manera ya coherente, pues la correlación entre la diferencia de superficies y el logaritmo de uno más el número de sitios es solo 0,144. Entonces, aquí pues la contribución no se reduce a un simple conteo regional, ¿no? Porque proviene de una superficie continua, ¿no? De intensidad condicionada por el territorio, ¿no? Y este incremento del coeficiente de determinación, pues es descriptivo, ¿no? Sobre soporte agregado, ¿no? No tanto una validación predictiva regional independiente. Bien. Em, Sin zona de exclusión, ya, y en escala original, el modelo integrado reduce el error de 6,06 a 5,95 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, con un radio de 30 kilómetros, el error pasa de 6, ¿no? punto cero en el modelo satelital a 6,21 en el integrado con 50 kilómetros, ¿no? Pasa de 6,20 a 6,27, ¿no? Existe además una diferencia entre escalas de evaluación, ¿no? También hay que darnos cuenta de eso, ¿no? En escala logarítmica, el modelo integrado todavía supera el satelital bajo bloqueo de 30 kilómetros, 0,3405 frente a 0,3896. Entonces, en la escala original ocurre más bien lo contrario, ¿no? Esta diferencia, pues, se debe a que la retransformación amplifica los errores en concentraciones altas y cambia la función de pérdida implícita, ¿no? Entonces, la conclusión aquí es que la mejora de 13,4% obtenida mediante la validación, pues dejando una observación fuera, no se transfiere de manera uniforme a predicciones espacialmente distantes, ¿no? Especialmente en microgramos por metro cúbico, ¿no? Y parte de esa ganancia pues también depende de la proximidad entre estaciones y sitios industriales. Bien, entonces, bueno, se realizaron 200 réplicas, ya, paramétricas de los coeficientes del proceso puntual, utilizando la matriz asintótica de varianzas y covarianzas. Entonces, en cada réplica se propagó la incertidumbre de la intensidad hasta la agregación regional. Y la media bootstrap, ¿no? Del coeficiente de determinación fue de 0,7898 y el intervalo de 95% fue de 0,768 a 0,811, ¿no? Y el valor puntual, pues de 0,7911, pues se encuentra dentro de un intervalo eh, y muy próximo al centro, ¿no? Entonces, además, también el ancho relativo mediano de los intervalos regionales fue 9,4% de la predicción de la mediana. La incertidumbre justamente de los coeficientes de intensidad, pues es observable, ¿no? Pero no domina la variabilidad regional. Entonces, el alcance es parcial, ¿no? El variograma
también pues no se reestima y el patrón puntual no se resimula en cada réplica. Por tanto, el intervalo no representa toda la incertidumbre del sistema integrado. Bueno, esta tabla justamente resume las respuestas cuantitativas del estudio, ¿no? En el componente continuo, ¿ya? Eh, el rango, el rango justamente variográfico es 28,5 kilómetros y el error logarítmico disminuye de 0,4391 a 0,3878, justamente al incorporar la señal satelital, ¿no? Entonces, bueno, en el componente regional, el modelo de rezago alcanza un criterio de Akaike menos de 100,251, ¿no? Frente a menos de 57,7 del modelo lineal, ¿no? Entonces, en el patrón puntual, la razón de intensidad industrial respecto de la clase urbana es 47,25, ¿no? Entonces, en la integración, el error llega a 0,3359, pues esto da pues una reducción adicional de 13,4%, ¿no? Y el intervalo bootstrap, ¿no? El coeficiente de determinación regional es de 0,768 a 0,811, ¿no? Y justamente estas magnitudes no son directamente comparables, ¿no? El rango, más que nada, representa una escala de dependencia, ¿no? El error cuadrático medio evalúa la predicción y el criterio de AIC, pues compara las especificaciones, ¿no? La razón de intensidad es, más bien expresa una asociación entre el proceso puntual y el coeficiente de determinación, más bien cuantifica el ajuste descriptivo en el soporte regional. Entonces, la síntesis relevante, pues en este caso, pues es la convergencia de evidencias, ¿no? No tanto la jerarquía entre números que son, pues, heterogéneos. Bueno, a escala regional, la densidad poblacional utiliza como aproximación de urbanización, ¿no? Presenta justamente la asociación más fuerte con la concentración de dióxido de nitrógeno y persiste la dependencia entre regiones vecinas, ¿no? Entonces, a escala puntual, la cobertura del suelo explica de manera importante la localización industrial, mientras que la densidad poblacional pierde significancia una vez controladas las clases territoriales, ¿no? Entonces, a escala continua, la intensidad industrial mejora la predicción local más allá de la señal satelital bajo validación, pues dejando una observación fuera, aunque pues esa ventaja se atenúa con bloqueo espacial. Entonces, los resultados, pues se pueden decir que son complementarios, ¿no? Cada rama analiza un objeto diferente, ¿no? Pues, la concentración y localizaciones, promedio sobre las regiones y ubicación de instalaciones, ¿no? Entonces también pues operan sobre soportes y unidades distintas. Entonces, la integración disciplinada consiste precisamente en preservar esas diferencias y después examinar qué patrones son coherentes entre escalas. Entonces, la coincidencia pues respalda una interpretación espacial compartida entre urbanización, estructura industrial y dióxido de nitrógeno. Sin embargo, no identifica un único mecanismo causal, ¿no? Las asociaciones pueden reflejar transporte, energía, movilidad, ¿no? Uso del suelo y otros factores que pues no son observados, ¿no? Bueno, de hecho que también pues hay ciertas limitaciones, ¿no? La primera, pues, la limitación es de alcance, ¿no? Se estudia un contaminante, un país, un periodo, en este caso, pues, del 2020 al 2024, por lo que no corresponde, pues, tampoco generalizar directamente a otros contextos, ¿no? Pero la segunda, pues, es la desalinización temporal, ¿no? Corín corresponde al 2018, población a 2024 y las demás fuentes de repente también, pues, al intervalo de 2020 al 2024. La tercera, más que nada, ya pues es una limitación estructural, ¿no? El proceso puntual
¿no? Pues conserva el agrupamiento residual con un valor P global de 0,002, de modo que Corín y densidad poblacional no explican toda la configuración industrial. Entonces, la cuarta concierne más bien a la robustez predictiva, ¿no? La ganancia del modelo integrado, ¿no? Se atenúa y se revierte en escala original bajo radios de exclusión de 30 y 50 kilómetros. Y la quinta es más que nada una limitación inferencial. Y esto, pues, pues indica que el diseño, pues, como más que nada es observacional, ¿no? Los modelos describen asociación, dependencia espacial y capacidad predictiva, pero no se identifica, ¿no? De repente los efectos causales que podrían existir, ¿no? Bueno, además, pues también las láminas de respaldo, ¿no? Documentan la inestabilidad de la familia materna, ¿no? La evidencia exploratoria de anisotropía, la relevancia del tipo de estación, el filtro operativo de nubosidad y el alcance parcial también pues del bootstrap, ¿no? Entonces esas limitaciones no anulan en realidad los resultados, más bien establecen las condiciones bajo las cuales podríamos interpretar pues los resultados, ¿no? Y aquí un poco también hablando de las líneas futuras de investigación, ¿no? De este trabajo, pues la primera, pues es más que nada propagar, ¿no? Integralmente, pues lo que es la incertidumbre, ¿no? Reestimar de repente el variograma y resimular, pues el patrón puntual dentro de cada réplica bootstrap, ¿no? Y esto produciría, pues, intervalos más complejos, ¿no? Aunque con un costo computacional considerable, ¿no? La segunda podría ser también pues ajustar una estructura anisotrópica, es decir, permitir que la dependencia cambie según la dirección, ¿no? Y pues la razón exploratoria de rango cercana también pues a 6,9 no justifica esa extensión, idealmente con una red de monitoreo más densa. La tercera es incorporar variables como proximidad a vías o instalaciones energéticas o emplear también pues procesos de Gibbs, ¿no? Y procesos pues por ejemplo, de gaussianos, ¿no? Y pues los primeros pues más que nada permitirían pues interacción entre puntos, ¿no? Y los Cox gaussianos pues representarían una intensidad más que nada espacial aleatoria, ¿no? Entonces, ambas familias podrían también pues capturar el agrupamiento residual que el modelo de ecuación homogéneo pues no llega a explicar, ¿no? Y la cuarta línea pues es extender el marco a otros contaminantes, ¿no? Periodos y creo que los demás grupos, ¿no? podrían llegar a explicar un poco más esto, ¿no? Entonces, en todos los casos debería conservarse la validación espacial y la distinción entre los soportes. Bien, en conjunto, pues la evidencia respalda una contribución pues predictiva de la información satelital y de la estructura espacial industrial sobre la concentración espacial superficial de dióxido de nitrógeno, junto con una asociación robusta entre urbanismo y contaminación regional. Entonces, el alcance pues debe expresarse de hecho con precisión. Entonces, en este caso las conclusiones, como comenté, son descriptivas, ¿no? Espaciales, ¿no? Y también predictivas, pues no son en este caso pues un paso más allá, ¿no? Que es hablar de causalidad. Entonces, capacidad predictiva, bueno, en este caso significa más que nada reducción del error en observaciones no utilizadas para el ajuste de cada iteración, ¿no? La dependencia espacial significa que valores o errores cercanos no se comportan como observaciones independientes. Y bueno, la contribución central es articular justamente la geostadística, los datos del área y procesos puntuales sobre un mismo fenómeno, ¿no? Sin llegar a confundir las unidades, los soportes ni las referencias temporales, ¿no? Entonces, los análisis de sensibilidad, validación bloqueada, envolvente global, bootstrap, tipo de estación, familia materna, sintropía y agregación temporal, pues matizan la magnitud de algunas mejoras, sobre todo la atribuida a la intensidad industrial, pero no llegan a revertir la conclusión general de que la información espacial complementaria aporta
pues evidencia mucho más útil, ¿no? Bueno, aquí mostraré brevemente el repositorio de GitHub donde se encuentra organizada toda la implementación técnica del proyecto, ¿no? Y bueno, comentar que se integran acá, pues, en este repo, ¿no? Todos los códigos desarrollados, pues, en R, en Python, justamente para preparar los datos, ¿ya? Y generar de esa manera pues los resultados, ¿no? Así como de repente también los componentes que se han utilizado para implementarlos en JavaScript también pues para la visualización interactiva, ¿no? De la información geográfica histórica. Entonces, de hecho, la estructura del repositorio permite seguir cada etapa del trabajo, ¿no? Desde la integración y el tratamiento de las fuentes, ¿no? Incluso pues las salidas que se han logrado pues gracias a los outputs, ¿no? De cada parte, ¿no? Del modelo, ¿no? Entonces todo eso lo podemos aquí encontrar en el repo, ¿ya? Y bueno, hay una sección también pues donde dice docs, donde podemos observar el paper, ¿no? El documento trabajado, el informe formal, pues que tiene pues la parte documentada de todo el trabajo, ¿no? Aquí está un poco más completo, aquí ya podemos observar cómo el trabajo de hecho ha tenido pues una línea pues importante, ¿no? Acá solamente indicando más páginas podemos ver que se encuentran, digamos, toda la información, ¿no? Son 75 hojas donde se resume todo el trabajo, ¿no? De forma pormenorizada, ¿no? Entonces, bueno, solamente para poder también aclarar, ¿no? O recordar que todo ese trabajo pues ha sido pues una serie de, digamos, de secuencias, ¿no? Que pues en conjunto pues nos arroja unos resultados donde podemos concluir que el dióxido de nitrógeno de hecho presenta una estructura espacial, ¿no? Donde pues debe también analizarse desde también distintas escalas, ¿no? Entonces, de hecho que la información satelital nos ayudó pues a ampliar la representación territorial, ¿no? Eh, el análisis regional pues identificó diferencias asociadas con las características de cada zona, ¿no? Y la evaluación puntual nos permitió examinar la relación espacial con las instalaciones industriales, ¿no? Y justamente la integración de estos componentes, ¿no? Nos ayudó pues a dar una explicación mucho más completa del fenómeno, ¿no? Aunque de hecho que los resultados también deberían pues también tener en cuenta pues el tema de las asociaciones espaciales, ¿no? Y no tanto como una evidencia causal que podría ser también consecuencia de un trabajo futuro, ¿no? Y bueno, en conclusión, pues en este repo, no, o sea, podemos concentrar o revisar los códigos del proyecto, sino, bueno, aparte de ello también podemos ver la evidencia no computacional que justamente respalda los códigos y permite revisar, comprender y reproducir todo el proceso analítico, ¿no? Bueno, aquí también están las referencias bibliográficas trabajadas. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido del agrado de la exposición. Muchas gracias.